Mamá gritó que me fuera y nunca volviera, así que lo hice exactamente como me lo pidió. Semanas después, papá llamó preguntando por qué había dejado de pagar la hipoteca. Mi respuesta los dejó sin palabras. Era domingo cuando todo explotó. Había llegado a la casa familiar para el almuerzo mensual que teníamos, algo que nunca me perdía a pesar de vivir a 40 minutos de distancia. Toqué el timbre como siempre, pero esta vez mamá abrió la puerta con una expresión que nunca había visto antes. Furia pura. ¿Dónde está tu hermano?, me gritó sin siquiera saludar. Ryan, mi hermano menor de 28 años, vivía con ellos todavía. Trabajaba medio tiempo en una tienda de videojuegos y pasaba el resto del tiempo en el sótano jugando en línea. No lo sé, mamá. No soy su niñera, respondí tranquila, entrando a la sala donde papá ya estaba sentado en su sillón preferido. Él ni siquiera levantó la vista del periódico. No te atrevas a usar ese tono conmigo. Mamá cerró la puerta de un golpe que hizo temblar las fotos en la pared. Tu hermano está pasando por un momento difícil. ¿Y tú? Como siempre, solo piensas en ti misma. Me detuve en seco. En los 32 años que llevaba de vida, nunca había visto a mi madre así. Tenía las mejillas rojas, las manos temblando, y había algo en sus ojos que no podía identificar. ¿Era odio? ¿Qué pasó?, pregunté mirando a papá, quien finalmente bajó el periódico con un suspiro cansado. Tu hermano perdió su trabajo, dijo con voz monótona. Necesita apoyo familiar en estos momentos difíciles. Ryan apareció en ese momento bajando las escaleras, con una bolsa de papas fritas en la mano y los audífonos colgando del cuello. Me miró con una sonrisa burlona que conocía demasiado bien. «Oh, miren quién vino, la hija perfecta», dijo dejándose caer en el sofá. «¿Viniste a restregarnos tu éxito en la cara otra vez?» «Ryan, yo solo vine al almuerzo familiar», respondí sintiendo cómo la tensión en la habitación se volvía casi física. «No sabía que habías perdido tu trabajo. Lo siento». «Claro que lo sientes», explotó mamá otra vez. «Mientras tú vives en tu apartamento lujoso del centro, tu hermano está aquí sufriendo, y ni siquiera tuviste la decencia de ofrecerle ayuda». Eso me tomó completamente desprevenida. «Mamá, acabo de enterarme hace literalmente 30 segundos. ¿Cómo iba a ofrecer ayuda si no sabía? Siempre tienes excusas», gritó acercándose a mí con el dedo señalándome. «Desde que conseguiste ese trabajo tan importante te crees mejor que nosotros. Te olvidas de dónde vienes». Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo estaba muy mal aquí. Esta no era una simple discusión sobre el trabajo de Ryan. Había algo más, algo que llevaba tiempo cocinándose. «Yo no me creo mejor que nadie», dije tratando de mantener la calma. «Trabajo duro en mi carrera, pero eso no significa que los menosprecie». «¿Ah, no?», intervino Ryan con esa sonrisa que siempre usaba cuando sabía que estaba ganando. «Entonces, ¿por qué nunca me ofreciste un trabajo en tu empresa? Sabes que tengo habilidades con las computadoras». Ahí estaba, el verdadero motivo de todo esto. «Ryan, yo trabajo en consultoría financiera. Tú estudiaste diseño gráfico 2 semestres antes de abandonar la universidad. Son campos completamente diferentes». «¿Ves?». Mamá prácticamente escupió las palabras. «Siempre tienes una razón para no ayudar a tu familia. Tu hermano necesita trabajo y tú ni siquiera intentas hacer algo». Papá finalmente se levantó del sillón. «Carol tiene razón, Stephanie. La familia se ayuda. Tal vez podrías hablar con tus contactos, conseguirle algo a Ryan». Miré a mi padre con incredulidad. Michael Carson, el hombre que me había enseñado que el trabajo duro era lo único que importaba, ahora me pedía que consiguiera un puesto por nepotismo para mi hermano que había pasado los últimos 5 años sin hacer nada productivo. «Ya he ayudado a esta familia», dije con voz firme. «Más de lo que ustedes saben». «¿De qué hablas?», preguntó mamá cruzándose de brazos. Iba a decirles. Iba a revelar el secreto que había guardado durante 5 años. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Ryan soltó una risa amarga. «Déjala, mamá. Stephanie siempre ha sido así. Egoísta. Probablemente está guardando todo su dinero para ella misma, mientras nosotros apenas podemos pagar las cuentas». Eso fue la gota que derramó el vaso. «¿Apenas pueden pagar las cuentas?», repetí lentamente. «¿En serio, Ryan? No te atrevas a juzgarnos», gritó mamá. «No todos tenemos tu suerte. Algunos tenemos que luchar cada mes para mantener un techo sobre nuestras cabezas». La ironía era tan grande que casi me río, pero no lo hice. En cambio, saqué mi teléfono del bolso. «Stephanie, guarda ese teléfono», ordenó papá. «Esto es una conversación familiar. No necesitas estar en tus redes sociales». «No estoy en redes sociales, papá», respondí abriendo mi aplicación bancaria. «Estoy buscando algo que ustedes deberían ver». «Inea, estamos hartos de tus actitudes». Mamá estaba completamente fuera de control ahora. «Vienes aquí, a nuestra casa, con tu ropa cara y tus aires de superioridad, y ni siquiera puedes ayudar a tu propio hermano. Esta casa», dije finalmente mirándola directamente a los ojos, «no es suya». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Ryan dejó de masticar sus papas fritas. «¿Qué dijiste?», preguntó mamá con voz peligrosamente baja. «Dije que esta casa no es de ustedes», repetí con calma. «No desde hace 5 años». Papá me miró con confusión genuina. «Stephanie, ¿de qué estás hablando?». «Por supuesto que es nuestra casa. La hemos estado pagando durante…». «No», lo interrumpí. «Ustedes no han estado pagando nada.
Yo lo he estado haciendo. La expresión en el rostro de mamá pasó de la furia a la confusión total. ¿De qué demonios estás hablando? Respiré profundo. Durante 5 años había mantenido este secreto, pensando que estaba haciendo lo correcto, pensando que mi ayuda silenciosa era suficiente. Pero ahora, mientras me miraban como si fuera una extraña egoísta en su propia sala, me di cuenta de que había cometido un error monumental al no decirles la verdad. Hace 5 años, comencé con voz tranquila pero firme, recibí una carta del banco. Llegó a mi apartamento por error, o tal vez porque yo era la única de la familia con un historial crediticio limpio. Era una notificación de ejecución hipotecaria. Papá palideció. Eso fue un error del banco. Lo resolvimos. No lo resolvieron, papá. Yo lo resolví. Mostré mi teléfono con los extractos bancarios. ¿Ven estas transferencias mensuales de $1,500? Van directo a la cuenta hipotecaria de esta casa. Todos los meses, sin falta. Durante 5 años. Mamá arrebató el teléfono de mis manos, sus ojos moviéndose frenéticamente sobre la pantalla. Ryan se levantó del sofá y miró por encima de su hombro. Esto tiene que ser falso, murmuró mamá. Tú nunca dijiste nada. No dije nada porque no quería que se sintieran mal. Expliqué, porque sabía que papá había estado pasando por momentos difíciles con el trabajo y no quería agregar presión. Pensé que estaba haciendo lo correcto. $1,500 al mes, calculó Ryan rápidamente. Durante 5 años eso es $90,000. El silencio volvió a caer sobre la sala. Podía ver las calculaciones pasando por sus rostros, la realidad asentándose como plomo en sus estómagos. ¿Por qué?, preguntó papá finalmente. Su voz apenas un susurro. ¿Por qué lo hiciste sin decirnos? Porque los amo, respondí simplemente. Porque esta es la casa donde crecí. Porque no quería que perdieran su hogar. Y porque pensé que mi ayuda valdría más que mi reconocimiento. Mamá se dejó caer en el sofá, todavía sosteniendo mi teléfono. Sus manos temblaban mientras seguía desplazándose por los registros. Transferencia tras transferencia, mes tras mes, año tras año. Pero dijiste que trabajabas mucho, murmuró. Que tenías que hacer horas extra constantemente. Y lo hacía, confirmé. Porque pagar mi alquiler, mis gastos y la hipoteca de ustedes significaba que necesitaba trabajar el doble de lo normal. Rechacé vacaciones, rechacé salidas con amigos, invertí cada hora libre en construir mi carrera, porque era la única forma de asegurarme de poder mantener este lugar funcionando. Ryan había retrocedido hasta la pared, su rostro mostrando una mezcla de shock y algo que parecía vergüenza. Yo no sabía, nadie sabía. Dije. Ese era el punto. No quería que se sintieran en deuda conmigo. No quería que cada comida familiar se convirtiera en una sesión de agradecimientos incómodos. Solo quería que tuvieran paz mental. Entonces, cuando dijimos que apenas podíamos pagar las cuentas, comenzó papá. Estaban hablando de las otras cuentas. Terminé por él. Servicios, comida, gasolina. Sí, lo entiendo. Pero la hipoteca, la cuenta más grande, la que literalmente mantiene un techo sobre sus cabezas. Esa la he estado cubriendo yo. Mamá levantó la vista del teléfono. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas todavía. ¿Y nunca pensaste en decirnos? ¿Ni una sola vez en 5 años? Pensé en ello miles de veces, admití. Pero cada vez que venía aquí y los veía felices, sin esa preocupación constante sobre perder la casa, pensaba que valía la pena mantener el secreto. Pensaba que estaba protegiendo su dignidad. Nuestra dignidad, repitió mamá amargamente, mientras nos llamabas egoísta y desagradecida. Yo nunca dije eso, mamá. Fueron ustedes quienes asumieron que yo no ayudaba. Fueron ustedes quienes decidieron que mi éxito profesional significaba que los había olvidado. Ryan finalmente habló, su voz inusualmente pequeña. Yo dije cosas horribles, sobre que eras egoísta, que solo pensabas en ti misma. Lo hiciste, confirmé mirándolo directamente. Y mamá me gritó que me fuera y nunca volviera. Así que eso es exactamente lo que voy a hacer. El pánico apareció en el rostro de mamá. Stephanie. Espera, no, dije firmemente, recuperando mi teléfono de sus manos. Ustedes dejaron muy clara su opinión sobre mí. Dijeron que soy egoísta, que no ayudo a mi familia, que me creo mejor que ustedes. Así que les voy a dar exactamente lo que pidieron. ¿Qué quieres decir?, preguntó papá, algo en su voz revelando que ya sabía la respuesta. Abrí mi aplicación bancaria nuevamente, esta vez accediendo a la configuración de pagos automáticos. Quiero decir que voy a dejar de pagar la hipoteca a partir de hoy. ¡No puedes hacer eso!, gritó mamá levantándose del sofá. Puedo y lo haré, respondí mientras cancelaba la transferencia automática programada para fin de mes. Dijiste que me fuera y nunca volviera. Bueno, me voy, y mi dinero se va conmigo. Stephanie, sé razonable, suplicó papá. No sabíamos. Si hubiéramos sabido. ¿Qué? ¿No me habrían gritado? ¿No me habrían llamado egoísta? Negué con la cabeza. No, papá. El problema no es que no supieran. El problema es que asumieron lo peor de mí sin siquiera preguntarme. El problema es que durante 5 años ustedes vivieron en esta casa, en paz, mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para mantenerla. Y lo primero que hicieron cuando llegué hoy fue atacarme. Fue un malentendido, intentó mamá.
Su voz ahora suplicante en lugar de furiosa. Podemos hablar de esto. No hay nada que hablar. Interrumpí dirigiéndome hacia la puerta. Ustedes fueron muy claros. Soy la hija egoísta que solo piensa en sí misma, así que ahora voy a hacerlo de verdad. ¡Perderemos la casa!, gritó Ryan. ¡No podemos pagar la hipoteca solos! Me detuve con la mano en la manija de la puerta. Eso no es mi problema, Ryan. Tú acabas de perder tu trabajo de medio tiempo que pagaba, ¿qué? ¿Tal vez $1,000 al mes? Y aún así esperabas que yo te consiguiera algo mejor usando mis contactos. Pues bien, ahora tienes una motivación real para encontrar un trabajo. Un trabajo que pague lo suficiente para cubrir tu parte de la hipoteca de $1,500 mensuales. Stephanie, por favor. La voz de papá se quebró. No podemos. Yo gano apenas suficiente para... Deberías haber pensado en eso antes, dije abriendo la puerta. Deberían haber pensado en muchas cosas antes, como en por qué su hija de 32 años podía pagar un apartamento en el centro, y aún así nunca iba de vacaciones, o por qué siempre estaba cansada cuando venía a visitarlos, o por qué nunca pedía ayuda financiera a ustedes a pesar de que sabían que los alquileres en la ciudad eran carísimos. ¿Cómo íbamos a saber?, preguntó mamá con lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. ¿Cómo íbamos a adivinar que estabas haciendo todo eso? No tenían que adivinarlo, mamá. Tenían que confiar en mí. Tenían que creer que su hija no era la persona egoísta que asumieron que era. Salí al pórtico, el sol de la tarde cegándome momentáneamente. Pero no lo hicieron. Y ahora todos van a vivir con las consecuencias de esa decisión. No puedes simplemente irte, gritó mamá siguiéndome hasta el jardín. Somos tu familia. Me volteé para mirarla una última vez. Sí, lo son. Y durante 5 años actué como familia. Sacrifiqué mi comodidad, mi tiempo, mi energía para asegurarme de que estuvieran bien. ¿Y saben qué obtuve a cambio? Gritos, acusaciones y ser llamada egoísta. Así que sí, mamá. Puedo simplemente irme, y es exactamente lo que voy a hacer. Subí a mi auto mientras los 3 se quedaban parados en el jardín, viéndome con expresiones de shock y pánico. Arranqué el motor, y mientras retrocedía por el camino de entrada, vi a mamá caer de rodillas en el césped, sollozando. Papá trataba de levantarla mientras Ryan permanecía inmóvil, como una estatua. No sentí tristeza, no sentí culpa, solo sentí una extraña sensación de liberación. Durante el camino de regreso a mi apartamento, mi teléfono no dejó de sonar. Llamada tras llamada de mamá, de papá, incluso de Ryan. Las ignoré todas. Finalmente, cuando llegué a mi edificio, apagué completamente el teléfono. Esa noche me senté en mi sala con una copa de vino, mirando mi presupuesto mensual en la laptop. Sin el pago de la hipoteca de mis padres, tendría $1,500 extra cada mes. Podría finalmente tomar esas vacaciones que llevaba 5 años posponiendo. Podría actualizar mi guardarropa, que consistía principalmente en piezas compradas en rebajas. Podría simplemente respirar, sin la constante presión de asegurarme de que hubiera suficiente dinero para cubrir 2 residencias. Pero más que el dinero, era la libertad mental. La libertad de no llevar una carga que nadie sabía que existía. La libertad de no ser tomada por garantizada por las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Mi teléfono permaneció apagado todo el fin de semana. El lunes por la mañana, cuando finalmente lo encendí para ir al trabajo, tenía 83 mensajes de texto y 42 llamadas perdidas. Los mensajes eran un viaje salvaje de emociones. Los primeros eran furiosos, acusándome de abandonar a mi familia. Luego venían los suplicantes, rogándome que reconsiderara. Después llegaban los desesperados, explicando que habían verificado con el banco y que efectivamente los pagos habían venido de mi cuenta todos estos años. Los últimos eran simplemente devastadores, con mamá admitiendo que habían cometido un error terrible. Borré todos los mensajes sin responder. En el trabajo esa semana, mi jefa Brenda notó el cambio en mí inmediatamente. Te ves diferente, comentó durante nuestra reunión del martes. Más liviana, diría yo. Dejé ir un peso que llevaba cargando, respondí vagamente. Ella asintió como si entendiera perfectamente, sin necesitar más detalles. A veces las personas que más amamos son las que más nos pesan. No hay nada de malo en soltarlas cuando se vuelve insoportable. Tenía razón, y lo insoportable no había sido el dinero. Había sido la falta de reconocimiento, la falta de gratitud básica, la suposición de que yo era egoísta cuando había estado siendo todo lo contrario. El viernes de esa semana, papá apareció en mi oficina. La recepcionista me llamó para decirme que había un visitante, y mi corazón se hundió cuando vi su nombre. Bajé a la recepción del edificio, donde papá esperaba con un sobre en las manos. Se veía terrible, ojeras profundas, ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. Stephanie, dijo cuando me vio, gracias por bajar. Sé que probablemente no quieres verme. No quiero, confirmé cruzándome de brazos. ¿Qué haces aquí, papá? Extendió el sobre hacia mí. Esto llegó a la casa esta mañana. Es del banco. Una notificación formal de que el próximo pago está vencido y que si no se hace en 30 días, comenzarán el proceso de ejecución hipotecaria nuevamente. No tomé el sobre. Ya te dije que no es mi problema. Lo sé, dijo bajando la mano.
Y tienes todo el derecho de sentirte así. Vine a disculparme, no a pedir ayuda. Eso me tomó por sorpresa. ¿Disculparte? Tu madre y yo pasamos toda la semana hablando. Bueno, más bien, tu madre pasó toda la semana llorando mientras yo trataba de procesar todo. Se pasó una mano por el rostro cansado. No teníamos idea, Stephanie. Genuinamente no sabíamos lo que estabas haciendo por nosotros. Eso es obvio, dije fríamente. Pero deberíamos haberlo sabido, continuó. Deberíamos haber preguntado. Deberíamos haber cuestionado cómo de repente todos nuestros problemas de dinero desaparecieron hace 5 años. Deberíamos haber sido mejores padres. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Sentí el escozor de las lágrimas en mis ojos, pero las contuve. Ese domingo, dijo papá con voz temblorosa, fue el peor error de mi vida. Dejamos que Ryan manipulara la situación. Dejamos que su frustración por perder su trabajo se convirtiera en un ataque contra ti. Y lo peor es que nosotros nos unimos a ese ataque sin siquiera pensar. Ryan siempre ha sido el favorito, dije en voz baja, desde que éramos niños. Yo era la responsable, así que no necesitaba atención. Pero Ryan era el bebé, el que necesitaba ser cuidado. Tienes razón, admitió papá. Y eso fue injusto. Es injusto. Y ahora estamos pagando el precio de haber asumido que siempre estarías ahí sin importar cómo te tratáramos. Miré hacia el sobre que todavía sostenía. ¿Qué vas a hacer con la casa? No lo sé, respondió honestamente. Tu madre está tratando de conseguir un segundo trabajo. Ryan finalmente salió de la casa para buscar empleo real, no solo algo de medio tiempo. Y yo estoy explorando opciones. Tal vez podamos refinanciar, reducir el pago mensual. Tal vez, dije sin comprometerme a nada. No vine aquí esperando que volvieras a ayudarnos, dijo papá rápidamente. Vine porque necesitaba que supieras que lo sentimos, que entendemos lo que hicimos mal, y que si perdemos la casa, no es tu culpa, es nuestra. Nos quedamos en silencio por un momento largo. Detrás de nosotros, la gente del edificio entraba y salía, sus vidas continuando normalmente, mientras la mía se sentía suspendida en este momento extraño. Dile a mamá que deje de llamar, dije finalmente. Dile a Ryan que deje de enviar mensajes. Necesito espacio para procesar todo esto. Lo haré, prometió papá. Toma todo el tiempo que necesites. Y Stephanie, gracias por todo lo que hiciste, por todos esos años de sacrificio que nunca reconocimos. Mereces mucho mejor de lo que te dimos. Se fue sin esperar respuesta, dejándome parada en la recepción, con un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Esa noche recibí un solo mensaje de texto. Era de Ryan. Conseguí un trabajo, almacén, turno nocturno. No paga mucho, pero es un comienzo. Lo siento por todo. No respondí, pero tampoco lo bloqueé. Las semanas pasaron y mantuve mi distancia. No respondí llamadas. No acepté invitaciones a visitarlos. No cedí a los intentos de mamá de reconciliarse. Necesitaba ese espacio. Necesitaba redefinir quién era yo fuera del rol de salvadora silenciosa de mi familia. Y entonces, 6 semanas después de ese domingo explosivo, recibí una llamada que lo cambió todo. La llamada vino un martes por la tarde. No era de mamá ni de papá, era de un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo me hizo responder esta vez. ¿Stephanie Carson?, preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy yo. Habla Linda Martínez del Departamento Legal del First National Bank. La llamo respecto a la propiedad ubicada en el 543 de Riverside Avenue. Mi estómago se apretó. La casa de mis padres. ¿Qué pasa con esa propiedad? Tenemos registros que muestran que usted ha estado haciendo pagos regulares en esa cuenta hipotecaria durante los últimos 5 años. Sin embargo, los titulares de la hipoteca, Michael y Carol Carson, han solicitado información sobre continuar con esos pagos sin su autorización explícita. Me quedé paralizada. ¿Qué quiere decir con continuar? Los señores Carson visitaron nuestra oficina la semana pasada. Querían saber si existía alguna forma de que los pagos que usted había estado haciendo pudieran, digamos, redirigirse a ellos como un préstamo formal, permitiéndoles mantener la casa mientras le pagaban a usted directamente en lugar de al banco. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mis padres quieren convertir mi ayuda en un préstamo formal? Bueno, no exactamente. Linda sonaba incómoda. Lo que propusieron fue estructurar un acuerdo donde reconocerían la deuda con usted mientras establecen un plan de pago. Dijeron que querían hacerlo oficial, documentado, para que usted tuviera protección legal sobre el dinero que había invertido. Me senté pesadamente en la silla de mi oficina. ¿Y ustedes qué les dijeron? Les explicamos que para hacer algo así, necesitaríamos su consentimiento y participación. Por eso la estoy llamando. ¿Estaría interesada en explorar esta opción? No, respondí inmediatamente. No estoy interesada en convertirme en la acreedora de mis padres. Si quieren quedarse con la casa, necesitan encontrar la forma de pagarla ustedes mismos. Entiendo, dijo Linda. Sin embargo, debo informarle que como usted ha sido la contribuyente principal durante los últimos 5 años, técnicamente tiene ciertos derechos sobre la propiedad que podrían. No quiero la casa, la interrumpí. No quiero nada de esto.
Solo quería ayudar a mi familia y eso explotó en mi cara. Así que no voy a participar en ningún acuerdo legal. Hubo una pausa. Muy bien, señorita Carson. Documentaré su respuesta. Una última cosa. El pago de este mes está vencido. Si no se realiza antes del viernes, comenzaremos el proceso de mora formal. Lo sé, dije. Y no voy a pagarlo. Después de colgar, me quedé mirando mi computadora sin realmente ver nada. Mis padres habían ido al banco. Habían tratado de encontrar una solución, pero en lugar de simplemente aceptar la consecuencia de sus acciones y encontrar la forma de pagar la hipoteca ellos mismos, querían reestructurar mi generosidad como una transacción comercial. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, mi mente reproduciendo una y otra vez ese domingo terrible. Las palabras de mamá resonaban en mis oídos. Fuera y nunca vuelvas, y ahora querían que me convirtiera en su prestamista oficial. A las 3 de la mañana tomé una decisión. El miércoles por la mañana pedí el día libre en el trabajo y conduje hasta Riverside, pero no fui a la casa de mis padres, fui a la de mi abuela paterna, Miriam Carson, quien vivía a solo 10 minutos de ellos. Abuela Miriam tenía 82 años, pero seguía siendo aguda como un cuchillo. Abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció cuando vio mi expresión. «Entra, niña», dijo haciéndose a un lado. «Te preparé café porque tu padre me llamó ayer diciendo que probablemente vendrías». Eso me sorprendió. «¿Papá te llamó?» «Ajá», asintió conduciéndome a su pequeña cocina llena de luz. Me contó todo. Sobre la hipoteca, sobre la pelea, sobre todo el desastre. Me senté a la mesa mientras ella servía 2 tazas de café humeante. «¿Y qué piensas tú de todo esto, abuela?» Miriam se sentó frente a mí con un suspiro. «Pienso que mi hijo y su esposa son unos idiotas, y pienso que tú eres demasiado buena para tu propio bien». Eso me sacó una risa amarga. Mamá no estaría de acuerdo con esa última parte. «Carol está avergonzada», dijo abuela directamente. Y cuando Carol se avergüenza, ataca. Siempre ha sido así. Pero eso no excusa lo que te hicieron. Me llamaron egoísta, abuela. Después de 5 años de pagar su hipoteca sin decirles nada, me gritaron que era una hija terrible que solo pensaba en sí misma. Lo sé, cariño. Miriam tomó mi mano sobre la mesa. Y tenían razón en una cosa. Levanté la vista sorprendida. Fuiste egoísta. Continuó viendo mi expresión de shock. Pero no de la forma que ellos pensaban. Fuiste egoísta al no confiar en ellos con la verdad. Fuiste egoísta al pensar que sabías mejor que ellos lo que necesitaban. Fuiste egoísta al robarles la oportunidad de agradecerte apropiadamente durante 5 años. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Yo solo quería ayudar sin hacerlos sentir mal. Y esa es una intención hermosa, Stephanie. Pero también es condescendiente. Les quitaste su agencia. Les quitaste la opción de tomar decisiones informadas sobre su propia vida. Apretó mi mano. No estoy diciendo que lo que hicieron esté bien. Gritarte fue horrible e injustificable. Pero cariño, parte de este desastre viene de que tú también cometiste un error. Me sequé las lágrimas que habían comenzado a caer. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Eso depende de ti, dijo Miriam. Pero primero necesitas preguntarte algo. ¿Por qué realmente pagaste esa hipoteca durante 5 años? Porque los amo. Respondí automáticamente. Sí, pero profundiza más. ¿Por qué lo hiciste en secreto? Me quedé en silencio, pensando realmente en la pregunta. ¿Por qué? Porque no quería que se sintieran en deuda conmigo. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Me detuve. La verdad era incómoda, porque quería sentirme necesitada. Quería ser la salvadora. Quería poder mirar esta casa cada vez que la visitaba y saber que existía gracias a mí, incluso si ellos no lo sabían. Abuela Miriam asintió lentamente. Y ahí está. No digo que tu ayuda no fue real o que no viniera del amor. Pero parte de ti disfrutaba ese poder secreto, ¿verdad? Tenía razón. Una parte oscura de mí había disfrutado siendo indispensable sin que nadie lo supiera. Había disfrutado la sensación de control, de ser la única persona que mantenía todo unido. Entonces también soy culpable, murmuré. De tener motivaciones complicadas, sí, dijo Miriam. Pero Stephanie, eso no hace que lo que hiciste esté mal. Solo lo hace humano. Y definitivamente no justifica cómo te trataron. ¿Qué hago con la llamada del banco? Mis padres quieren hacer un acuerdo legal. Abuela Miriam tomó un sorbo largo de su café. Tu padre vino a verme la semana pasada. Lloró, algo que no había visto desde que tenía 10 años, y su perro murió. Me dijo que había arruinado su relación contigo y que no sabía cómo arreglarlo. Lloró, repetí incrédula. Papá nunca lloraba. Me dijo que la idea del acuerdo legal fue de Carol. Ella pensó que si documentaban la deuda, tú verías que lo tomaban en serio, que querían hacer las cosas bien. Es una idea terrible, dije. ¿Cómo se supone que nuestra relación mejore si me convierto en su acreedora oficial? Exactamente lo que le dije, coincidió Miriam. Pero Carol está desesperada. Piensa que si no hacen algo dramático, los vas a abandonar completamente. Ya los abandoné, señalé. Me lo pidieron y ahora se arrepienten profundamente. Miriam se levantó para servir más café. Ryan consiguió trabajo en un almacén. Turnos nocturnos, trabajo duro. Tu madre está trabajando horas extra como recepcionista.
Y también consiguió un segundo trabajo limpiando oficinas los fines de semana. Tu padre está buscando un segundo empleo. Me quedé mirando mi taza. Están tratando de pagar la hipoteca ellos mismos. Lo están intentando, pero las matemáticas no cuadran. Incluso con Ryan contribuyendo, están cortos por unos $300 mensuales. Y eso sin contar atrasos, penalidades o cualquier emergencia. No es mi problema, dije, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. No, no lo es, acordó Miriam. Tienes todo el derecho de alejarte y dejar que enfrenten las consecuencias. Pero cariño, necesitas preguntarte, ¿eso realmente te hará feliz? ¿O solo te hará sentir justificada? Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana que daba al pequeño jardín de abuela. No sé qué me haría feliz en este punto. Entonces empieza por lo que no quieres, sugirió. ¿Quieres que pierdan la casa? No, admití. Pero tampoco quiero volver a cargar con todo yo sola. Razonable. ¿Quieres una relación con ellos en el futuro? Esa pregunta era más difícil. No lo sé. Cada vez que pienso en ese domingo, en las cosas que me gritaron, me pongo furiosa otra vez. La furia es válida, dijo Miriam, pero no puede ser el único sentimiento para siempre. O te consumirá. Me volteé para mirarla. ¿Qué harías tú, abuela? Yo no soy tú, cariño. Pero si quieres mi opinión, diría que hay una tercera opción entre pagar todo y no pagar nada. ¿Cuál? Ayuda, pero con condiciones. Límites claros. Consecuencias reales si esos límites se rompen. Se acercó a mí. No seas su salvadora silenciosa otra vez. Sé su familia, pero una familia con límites saludables. Pasé el resto del día con abuela Miriam, hablando, llorando, procesando. Cuando finalmente me fui al atardecer, tenía una claridad que no había sentido en semanas. El jueves por la mañana llamé a papá. Contestó al primer timbre. ¿Stephanie? Su voz sonaba esperanzada y aterrada al mismo tiempo. Necesito que organices una reunión familiar, dije sin preámbulos. Este sábado, en la casa de abuela Miriam. Tú, mamá, Ryan y yo. Y papá, esto no es negociable. Si quieren tener alguna posibilidad de resolver esto, estarán ahí. Estaremos ahí, prometió inmediatamente. ¿A qué hora? 2 de la tarde. Y papá, una cosa más, ¿sí? Cancelen ese acuerdo legal con el banco. No voy a ser su acreedora. Si vamos a arreglar esto, será como familia, no como una transacción comercial. Hubo un silencio largo. De acuerdo, lo cancelaremos hoy mismo. El sábado llegó demasiado rápido. Me estacioné frente a la casa de abuela Miriam a las 2 en punto exactas. El auto de papá ya estaba ahí, junto con el viejo sedán de Ryan. Respiré profundo 3 veces antes de salir del auto. Podía hacer esto. Tenía que hacer esto. Abuela Miriam abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Están en la sala, todos muy nerviosos, especialmente tu madre. Bien, dije. Deberían estarlo. Entré a la sala donde los 3 estaban sentados en el sofá, como niños esperando ser regañados por el director. Mamá tenía los ojos rojos e hinchados. Papá lucía exhausto. Ryan no podía mirarme a los ojos. Me senté en la silla frente a ellos. Abuela Miriam tomando su lugar en su mecedora al lado. Bien, comencé. Vamos a establecer algunas reglas básicas para esta conversación. Primero, todos tendrán oportunidad de hablar sin interrupciones. Segundo, vamos a ser completamente honestos, incluso si duele. Tercero, si esto va a funcionar, todos tenemos que estar dispuestos a cambiar, no solo yo. ¿Entendido? Los 3 asintieron. Empiezo yo, dije. He pasado las últimas 6 semanas procesando lo que pasó ese domingo, y he llegado a algunas conclusiones sobre mi parte en todo esto. Mamá abrió la boca, pero abuela le lanzó una mirada que la cerró inmediatamente. Mi error fue pensar que podía ayudarlos sin comunicación. Asumí que sabía lo que era mejor para ustedes, y actué basándome en esa suposición sin darles voz en el asunto. Eso fue condescendiente y equivocado. Hice una pausa, pero eso no excusa lo que ustedes hicieron. Lo sabemos, dijo papá en voz baja. No creo que lo sepan completamente, continué, porque si lo supieran, entenderían que cada palabra que me gritaron ese día fue como un cuchillo. Me llamaron egoísta mientras yo había estado sacrificando mi comodidad por la de ustedes durante 5 años. Me acusaron de olvidar de dónde vengo mientras literalmente pagaba para que ustedes pudieran quedarse exactamente donde están. Y lo peor de todo, asumieron lo peor de mí sin siquiera preguntarme. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de mamá ahora. Entonces aquí está lo que va a pasar, dije con voz firme. Si quieren que yo considere ayudar de nuevo, hay condiciones no negociables. Ryan finalmente levantó la vista. ¿Qué condiciones? Primero, Ryan consigue terapia, trabajo real con un profesional para entender por qué a los 28 años todavía esperas que otros resuelvan tus problemas. Ryan palideció pero asintió. Segundo, mamá y papá, también terapia, de pareja y familiar, porque claramente hay problemas en cómo funciona esta familia que necesitan ser abordados. De acuerdo, dijo mamá con voz temblorosa. Tercero, transparencia financiera total. Quiero ver sus presupuestos, sus gastos, todo. Si voy a ayudar, necesito saber exactamente dónde va cada centavo. Papá asintió. Podemos hacer eso. Cuarto, y esto es crítico, límites de comunicación.
Nada de llamadas constantes. Nada de aparecer en mi trabajo. Estableceremos una cena mensual donde hablaremos cara a cara. Y fuera de eso, respetarán mi espacio. Entendido, dijo papá. Y quinto, terminé. Si alguna vez, y digo alguna vez, me vuelven a hablar de la forma en que me hablaron ese domingo, se acabó, permanentemente. No habrá segundas oportunidades. El silencio llenó la habitación. Finalmente, mamá habló con voz quebrada. Stephanie, yo. No tengo excusa para lo que dije. Estaba frustrada con la situación de Ryan. Estaba asustada por el dinero. Y te convertí en el blanco de toda esa frustración porque era más fácil que enfrentar nuestros propios fracasos. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué era más fácil? Porque tú siempre has sido fuerte, respondió. Desde que eras niña, siempre te las arreglabas. Nunca necesitabas ayuda. Y creo que con el tiempo empezamos a tomarte por garantizada. Ryan siempre necesitó más atención, agregó papá, y eso creó un desequilibrio que nunca abordamos apropiadamente. Te descuidamos emocionalmente porque parecías estar bien, pero no estaba bien, dije. Estaba trabajando hasta el agotamiento, tratando de mantener a flote tanto mi vida como la de ustedes. Y cada vez que venía aquí y veían que estaba cansada, nunca preguntaron por qué. Solo asumieron que así era mi vida adulta. Fallamos como padres, dijo mamá, en tantas formas, y lo siento, Dios, lo siento tanto. Ryan se aclaró la garganta. Yo también necesito decir algo. Todos nos volvimos hacia él. He sido un parásito. Eso es lo que soy. 28 años y todavía viviendo en el sótano de mis padres, esperando que las oportunidades caigan del cielo mientras mi hermana mayor trabajaba 2 veces más duro para compensar mi inutilidad. Ryan, comenzó mamá, pero él la interrumpió. No, mamá, déjame terminar. Me miró directamente. Ese domingo, cuando perdí mi trabajo, estaba humillado. Me habían despedido por llegar tarde constantemente, por no tomar mi trabajo en serio. Y en lugar de aceptar que era mi culpa, busqué a alguien más a quien culpar. Tú eras el blanco perfecto porque tu éxito me hacía sentir aún peor sobre mí mismo. Gracias por admitirlo, dije suavemente. El trabajo en el almacén es duro, continuó Ryan. Me despierto adolorido cada mañana, pero por primera vez en mi vida, estoy ganando mi propio dinero que gané con mi propio esfuerzo. Y me di cuenta de algo. Todo este tiempo que pensé que merecía algo mejor, nunca había trabajado lo suficientemente duro para merecerlo. Abuela Miriam asintió con aprobación desde su mecedora. Entonces, ¿dónde nos deja esto?, preguntó papá. Saqué un sobre de mi bolso. Llamé al banco ayer. El pago de este mes ya está vencido con una penalidad de $200. El pago total necesario para ponerse al corriente es de $1,700. Les pasé el sobre. Dentro había un cheque. Eso cubre este mes, dije. Pero es el último pago automático que hago. A partir de ahora, si van a quedarse con la casa, ustedes 3 necesitan encontrar la forma de pagar la hipoteca mensual. Pero dijiste que ayudarías, dijo mamá confundida. Y lo haré, pero de forma diferente. Saqué otro papel de mi bolso. Este es un presupuesto que armé basándome en los números que papá me envió. Con el trabajo de Ryan más las horas extra de ustedes 2, pueden cubrir $1,200 al mes hacia la hipoteca. Eso los deja cortos por 300. Exacto, dijo papá. No podemos encontrar otros $300 al mes sin sacrificar cosas esenciales. Entonces aquí está mi propuesta, dije. Yo contribuiré $300 mensuales, no 1,500 como antes. 300. Ustedes cubren el resto. Eso podría funcionar, dijo papá calculando mentalmente. Pero hay más condiciones, continué. Ese dinero no va directamente a ustedes. Va a una cuenta conjunta que abriremos específicamente para la hipoteca. Los 4 tendremos acceso para ver el saldo, pero solo papá y yo podemos retirar fondos, y solo para pagar la hipoteca. Transparencia total, murmuró abuela Miriam con aprobación. Además, agregué, cada 3 meses revisaremos este acuerdo. Si en algún momento puedo ver que están haciendo esfuerzos reales, cumpliendo con sus compromisos de terapia y mejorando la situación financiera, continuaré ayudando. Pero si veo que están volviendo a los viejos patrones, me retiro completamente. Eso es justo, dijo Ryan. ¿Y nosotros?, preguntó mamá. ¿Nuestra relación? ¿Podemos repararla? Me tomé un momento antes de responder. No lo sé, mamá. Honestamente, todavía estoy enojada. Todavía me duele. Pero estoy dispuesta a intentarlo si ustedes lo están. Con límites, con terapia, con comunicación real. Mamá se levantó del sofá y se arrodilló frente a mi silla. Por favor, déjame intentarlo. Déjame demostrarte que puedo ser la madre que mereces. La miré. Esta mujer que me había dado la vida, que me había criado, que me había herido tan profundamente, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad genuina. De acuerdo, dije finalmente. Pero mamá, si volvemos a construir esta relación, será diferente. No seré la hija que acepta todo en silencio. Voy a tener opiniones, voy a establecer límites, y voy a esperar que los respeten. Lo haré, prometió. Lo prometo. La reunión continuó durante otra hora, estableciendo detalles específicos, discutiendo expectativas, y comenzando el difícil trabajo de reconstruir lo que se había roto. Cuando finalmente me fui esa tarde, algo había cambiado. No estábamos arreglados, ni cerca, pero por primera vez en semanas, sentí que tal vez
Solo tal vez. Había esperanza. Los primeros 3 meses bajo el nuevo acuerdo fueron más difíciles de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. La cuenta conjunta se abrió una semana después de nuestra reunión familiar. El primer día del mes, deposité mis $300. Papá depositó 600. Mamá agregó 400 de sus 2 trabajos. Y Ryan, con orgullo visible incluso a través de la aplicación bancaria, depositó 200, $1,600. 100 más de lo necesario para cubrir la hipoteca mensual de $1,500. Pensé que ese pequeño excedente era una buena señal. Estaba equivocada. La segunda semana, Ryan retiró $50. La nota en la transacción decía «Emergencia auto». Llamé a papá inmediatamente. El auto de Ryan se descompuso camino al trabajo, explicó papá. Necesitaba un remolque. Entonces debió haberme llamado primero, dije tratando de mantener la calma. Esa cuenta es solo para la hipoteca. Establecimos reglas claras. Lo sé, pero era una emergencia real. ¿Qué se suponía que hiciera? No podía llegar al trabajo. Podía haber tomado el autobús. Podía haber pedido un préstamo a un amigo. Podía haber llamado para discutir opciones antes de tocar esa cuenta. Respiré profundo. Papá, si comenzamos a hacer excepciones ahora, todo el sistema se derrumba. Hubo un silencio largo. Tienes razón. Hablaré con Ryan. Esa noche recibí un mensaje de texto de Ryan. Lo siento, no volverá a pasar. Ya devolví los $50 más 20 extra para reponerlo. Verifiqué la cuenta. Efectivamente, $70 habían sido depositados con una nota. Disculpas de Ryan. Fue un pequeño momento, pero significativo. Por primera vez, Ryan estaba asumiendo responsabilidad real. El primer mes pasó. El pago de la hipoteca se hizo a tiempo. Respiré con alivio. Luego llegó el segundo mes. Mamá depositó solo $200 en lugar de 400. La llamé. Me redujeron las horas en el trabajo de limpieza, explicó con voz cansada. Una de las oficinas canceló su contrato. Estoy buscando reemplazar esas horas, pero mientras tanto, ¿cuánto necesitas para llegar a los 400? Pregunté. 200, admitió. Pero Stephanie, no te estoy pidiendo más dinero, solo estoy explicando por qué estoy corta este mes. Tu padre y yo discutimos y decidimos que él puede cubrir 100 extra de su cheque, y yo encontraré los otros 100 en las próximas 2 semanas. ¿Y si no los encuentras? Hubo un silencio pesado. Entonces supongo que aprenderemos a vivir con menos. Algo en su voz me dijo que estaba siendo honesta. No estaba manipulando ni buscando que yo cubriera la diferencia. Genuinamente estaba tratando de resolver el problema. De acuerdo, dije. Pero mamá, si para el día 20 no tienen el monto completo, necesito que me llamen. No esperen hasta el último minuto. Lo haré. Y Stephanie, gracias por no enojarte. Estoy aprendiendo a elegir mis batallas, respondí. El día 18, mamá depositó $120 con una nota. Vendí algunas joyas viejas. Encontré los fondos. Me sentí orgullosa de ella, a pesar de todo. La terapia familiar comenzó en el segundo mes también. La primera sesión fue brutal. La terapeuta, la doctora Patricia Gómez, no perdió tiempo con trivialidades. Nos sentó a los 4 en su oficina y preguntó directamente: ¿quién quiere empezar explicando por qué están aquí? Todos miramos al suelo. Muy bien, dijo la doctora Gómez. Entonces empezaré yo haciendo una pregunta. Stephanie, ¿por qué crees que tus padres no notaron que estabas pagando su hipoteca durante 5 años? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Por qué? Porque no querían saberlo. Interesante. ¿Y por qué no querrían saberlo? Porque si lo sabían, tendrían que lidiar con la vergüenza de necesitar ayuda de su hija. Mamá hizo un sonido ahogado, pero la doctora Gómez levantó una mano. Carol, tendrás tu turno. Stephanie, continúa. Mis padres siempre fueron orgullosos, dije. Especialmente mamá. Crecimos sin mucho dinero, pero ella siempre hacía que pareciera que teníamos suficiente. Admitir que estaban luchando financieramente habría destruido esa imagen. ¿Y tú querías proteger esa imagen?, preguntó la doctora. Yo, supongo que sí. ¿Por qué? Me tomó un momento responder. Porque si admitía que estaban luchando, tendría que admitir que mi familia no era perfecta. Y necesitaba que fuera perfecta porque yo había trabajado tan duro para salir de Riverside, para hacer algo de mí misma. Y si ellos estaban fracasando mientras yo tenía éxito, te sentirías culpable, terminó la doctora Gómez. Las lágrimas comenzaron a caer. Sí, así que pagaste la hipoteca en secreto no solo para ayudarlos, sino para aliviar tu propia culpa por tener éxito cuando ellos luchaban. Fue como un golpe al estómago porque era completamente cierto. Carol, dijo la doctora volteándose hacia mamá, ¿qué piensas de lo que Stephanie acaba de compartir? Mamá tenía lágrimas corriendo por su rostro. Pienso que le fallé como madre. Mi hija se sentía culpable por su éxito. Y yo nunca lo noté. ¿Por qué crees que no lo notaste? Porque estaba demasiado ocupada sintiéndome como un fracaso yo misma,
respondió mamá con voz quebrada. Viendo a Stephanie tener éxito solo me recordaba todo lo que Michael y yo no habíamos logrado. Y en lugar de estar orgullosa de ella, me sentía celosa. Ahí estaba, la verdad cruda y fea. ¿Le dijiste alguna vez a Stephanie que estabas orgullosa de ella?, preguntó la doctora Gómez. Mamá negó con la cabeza, sollozando ahora. No lo suficiente, tal vez nunca. Me volví hacia ella. Mamá, tú eras tan independiente, continuó mamá. Desde niña, siempre sabías lo que querías. Nunca necesitabas que te guiara. Y creo que interpreté eso como que no me necesitabas en absoluto. Así que volqué toda mi energía en Ryan, quien sí parecía necesitarme. Ryan, quien había estado callado hasta ahora, habló. Y yo me aproveché de eso. Sabía que si actuaba indefenso, mamá me rescataría. Así que nunca aprendí a hacer nada por mí mismo. La doctora Gómez asintió. Están empezando a ver los patrones. Eso es bueno. Pero reconocer el problema es solo el primer paso. El segundo es hacer el trabajo duro de cambiar esos patrones. Las sesiones continuaron cada 2 semanas. Cada una era emocionalmente agotadora, pero necesaria. Lentamente, empezamos a comunicarnos de verdad en lugar de asumir, de acusar, de atacar. El tercer mes trajo un desafío diferente. Llegué a la casa de mis padres para nuestra cena mensual programada y encontré a Ryan sentado en los escalones del frente, fumando un cigarrillo. Nunca antes lo había visto fumar. ¿Desde cuándo fumas?, pregunté sentándome junto a él. Desde que el estrés de mantener un trabajo real me está matando, respondió con una risa amarga. ¿Quién hubiera pensado que ser un adulto responsable apesta tanto? Bienvenido al club, dije. ¿Qué pasó? Mi supervisor me está acosando. Dice que no trabajo lo suficientemente rápido, que cometo demasiados errores. Amenazó con despedirme si no mejoro. Apagó el cigarrillo. Y lo peor es que tiene razón. Soy terrible en ese trabajo. Entonces renuncia y encuentra algo mejor. No puedo, dijo frustrado. Necesito ese dinero para mi parte de la hipoteca. Si renuncio, dejo a mamá y papá en problemas. Me sorprendió escucharlo hablar así. El Ryan de hace 3 meses habría renunciado al primer signo de dificultad. ¿Has hablado con tu supervisor sobre lo que puedes hacer para mejorar?, pregunté. No, admitió. Asumí que solo me gritaría más. Ryan, aquí está lo que vas a hacer, dije volteándome hacia él. Mañana llegas 30 minutos temprano. Le pides a tu supervisor 5 minutos de su tiempo. Le dices que quieres mejorar y le preguntas específicamente qué necesitas trabajar. Tomas notas, le agradeces y luego implementas cada cosa que te diga. ¿Y si solo me grita? Entonces al menos sabrás que intentaste. Pero Ryan, la mayoría de los supervisores respetan a los empleados que buscan retroalimentación activamente. Les demuestra que te importa. Pensó sobre eso por un momento. ¿Tú haces eso en tu trabajo? Todo el tiempo. Nadie nace sabiendo cómo hacer las cosas perfectamente. El éxito viene de estar dispuesto a aprender y adaptarse. Eso suena agotador. Lo es, admití. Pero ¿sabes qué es más agotador? Ser despedido y tener que empezar de nuevo desde cero. Esa noche durante la cena, noté cambios sutiles. Mamá no dominaba la conversación como solía hacerlo. Papá hacía preguntas sobre mi trabajo y realmente escuchaba las respuestas. Ryan compartió voluntariamente sobre sus luchas en el trabajo sin esperar que alguien lo rescatara. No éramos perfectos. Todavía había momentos incómodos, silencios tensos, pero había progreso. Después de la cena, papá me llevó aparte. Quiero mostrarte algo. Me llevó a su oficina pequeña donde tenía una hoja de cálculo abierta en su computadora. He estado rastreando cada centavo que gastamos. Mira, la hoja mostraba columnas detalladas. Ingresos, gastos, ahorros. Todo categorizado meticulosamente. He identificado áreas donde podemos reducir, continuó. Cancelamos el cable y cambiamos a un servicio de streaming más barato. Empezamos a comprar genéricos en lugar de marcas. Tu madre empaca almuerzos en lugar de comprar comida. Son cosas pequeñas, pero suman. Estás ahorrando casi $200 al mes. Observé mirando los números. 183 para ser exactos, dijo con un toque de orgullo. Y estoy buscando formas de ahorrar más. Pensé que tal vez en 6 meses podríamos reducir nuestra dependencia de tu contribución. Me sorprendió escucharlo. Papá, no tienen que apresurarse. Los $300 mensuales son manejables para mí. Lo sé, dijo. Pero Stephanie, no quiero que sigas cargando con nuestros problemas indefinidamente. Queremos llegar al punto donde podamos mantenernos completamente solos. Eso tomaría tiempo, señalé. Incluso con estos ahorros todavía están cortos. Por eso estoy considerando algo, dijo vacilante. Hay una posición de gerente disponible en mi trabajo. Paga $400 más al mes, pero requiere viajar ocasionalmente y más responsabilidad. ¿Por qué vacilabas en aplicar? Porque tengo 58 años. Dijo. Pensé que era demasiado viejo para tomar nuevos desafíos, pero viendo a Ryan luchar pero persistir en su trabajo, viendo a tu madre trabajar 2 empleos sin quejarse, me di cuenta de que no puedo ser el único que no está poniendo todo el esfuerzo. Entonces aplica, dije.
Lo peor que pueden decir es no. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, preguntó, y en su voz escuché el mismo miedo que había escuchado en Ryan. Papá, has estado en esa compañía por 25 años. Conoces ese trabajo mejor que nadie. Eres lo suficientemente bueno. Solo necesitas creer que lo eres. Aplicó a la posición la siguiente semana. 2 semanas después, lo llamaron para una entrevista. La noche antes de su entrevista, me llamó. Estoy aterrado. Bien, dije. Significa que te importa. Usa ese miedo como combustible, no como excusa. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó. ¿Cómo te volviste tan valiente? No soy valiente, papá. Estoy aterrada la mitad del tiempo. Pero aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo. Es hacer las cosas a pesar del miedo. ¿Cuándo te volviste tan sabia?, preguntó con voz suave. Cuando tuve que crecer rápido porque no podía permitirme no hacerlo, respondí honestamente. Hubo un silencio largo. Te fallamos, ¿verdad? Te obligamos a madurar demasiado rápido. Tal vez, admití. Pero papá, no podemos cambiar el pasado. Solo podemos trabajar en el futuro. Consiguió la posición de gerente. Cuando llamó para decírmelo, su voz temblaba de emoción. Lo conseguí, Stephanie. Empiezo el mes que viene. Sabía que lo harías, dije sintiéndome genuinamente feliz por él. El cuarto mes, hubo un depósito inesperado en la cuenta de la hipoteca. $500 de mamá con una nota. Bonificación del trabajo principal. Ahorrando para futuras emergencias. Llamé para felicitarla. Mamá, esto es increíble. Mi jefa notó que siempre llegaba temprano y me quedaba tarde cuando era necesario, explicó. Dijo que merecía reconocimiento. Stephanie, por primera vez en años, alguien me dijo que estaba haciendo un buen trabajo. ¿Por qué lo estás haciendo?, dije. Estás trabajando increíblemente duro. Aprendí de ti, respondió suavemente. Verte trabajar tan duro durante todos estos años, incluso cuando no sabíamos que lo estabas haciendo por nosotros, es inspirador. Esas palabras significaron más de lo que ella podría saber. Pero no todo fue progreso lineal. El quinto mes trajo una crisis. Ryan apareció en mi apartamento a las 10 de la noche, lloviendo torrencialmente afuera. Cuando abrí la puerta, estaba empapado y temblando. Me despidieron, dijo sin preámbulos. Mi corazón se hundió. ¿Qué pasó? Tuve un accidente en el trabajo. Derribé un estante completo de inventario. Miles de dólares en daños. Entró dejando un rastro de agua. Dijeron que fui negligente, que no estaba prestando atención. ¿Y era cierto? Sí, admitió sentándose pesadamente en mi sofá. Estaba cansado. Había trabajado dobles turnos toda la semana tratando de ahorrar dinero extra. No dormí bien y cometí un error estúpido que me costó mi trabajo. ¿Les dijiste a mamá y papá? No todavía. Vine aquí primero porque sé que esto arruina todo. Sin mi contribución, no pueden pagar la hipoteca y todo el progreso que hicimos se va a derrumbar. Miré a mi hermano menor. Realmente lo miré. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. Sus manos temblaban ligeramente. Ryan, ¿cuántas horas has estado trabajando? 60, 70 a la semana, dijo. Quería probar que podía hacerlo, que podía ser responsable como tú. Y te trabajaste hasta el agotamiento, dije suavemente. Ryan, ser responsable no significa matarte trabajando. Significa encontrar un equilibrio sostenible. Pero ahora no tengo trabajo en absoluto, dijo desesperado. ¿Qué se supone que debo hacer? Primero vas a dormir, dije. Te quedarás aquí esta noche. Mañana llamaremos a mamá y papá juntos. Y luego haremos un plan. ¿No estás furiosa conmigo? No, dije honestamente. Estoy preocupada por ti. Hay una diferencia. Esa noche, mientras Ryan dormía en mi sofá invitado, me senté en mi habitación repasando las finanzas. Sin la contribución de Ryan, mis padres estarían cortos por $200. Podía cubrirlo, técnicamente, pero eso significaría romper el acuerdo que habíamos establecido. A la mañana siguiente, los 4 nos reunimos en la casa de abuela Miriam nuevamente. Ryan explicó lo que había pasado. Mamá lloró. Papá se veía derrotado. Entonces se acabó, dijo mamá. Perderemos la casa después de todo. No necesariamente, dije. Todos me miraron. Papá, con tu nuevo salario, ¿cuánto extra estás ganando? 400 al mes, respondió. Y mamá, con tus ahorros de los últimos meses, ¿cuánto tienen en reserva? Casi $800, dijo. Y yo he estado ahorrando los $100 de excedente que hemos tenido cada mes, agregué. Esos son 500 más. Hice los cálculos en voz alta. Con el aumento de papá, ya están a solo $100 del monto completo sin la contribución de Ryan. Si usan los ahorros estratégicamente durante los próximos 2 meses, mientras Ryan busca nuevo trabajo, pueden mantenerse a flote. Pero esos ahorros son para emergencias, protestó papá. Esto es una emergencia, dije. Pero es manejable. Ryan encontrará otro trabajo. Mientras tanto, puede contribuir de otras formas, como hacer más trabajo en la casa para reducir gastos, cocinar para ahorrar en comida preparada, ese tipo de cosas. Haré lo que sea, dijo Ryan inmediatamente. Limpiaré, cocinaré, haré reparaciones, lo que necesiten. Abuela Miriam, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Ven lo que están haciendo aquí? Están funcionando como una familia, comunicándose, resolviendo problemas juntos, apoyándose mutuamente. Esto es lo que debió haber sido siempre.
Tenía razón, y mientras miraba a mis padres y a mi hermano, todos trabajando juntos en lugar de contra mí o contra sí mismos, sentí algo que no había sentido en años: esperanza real. Hay una condición, dije mirando a Ryan. Cuando consigas nuevo trabajo, no vuelves a trabajar hasta el agotamiento. 40, máximo 50 horas a la semana. Y vas a terapia regularmente para trabajar en esto. De acuerdo. Asintió. Lo prometo. Y todos nosotros, agregué mirando alrededor de la mesa, vamos a seguir con la terapia familiar, porque esto no es solo sobre dinero, es sobre cambiar cómo funcionamos como familia. Por primera vez desde esa terrible tarde de domingo hace 5 meses, sentí que realmente estábamos en el mismo equipo, pero el verdadero desafío todavía estaba por venir. Ryan consiguió un nuevo trabajo 3 semanas después. No era en un almacén esta vez, sino en el departamento de envíos de una compañía de suministros de oficina. Pagaba un poco menos que su trabajo anterior, pero tenía horarios razonables y posibilidad de crecimiento. El supervisor parece decente, me dijo por teléfono después de su primer día. Y Stephanie, hice lo que dijiste. Le pregunté directamente qué esperaba de mí y cómo podía tener éxito en este rol. ¿Y qué dijo? Que apreciaba mi iniciativa, que la mayoría de los nuevos empleados solo aparecen esperando que todo les sea explicado sin hacer preguntas. Hizo una pausa. Me dio un manual de entrenamiento y me dijo que si tenía preguntas después de leerlo, su puerta estaba siempre abierta. Eso es un buen comienzo, dije sintiendo orgullo genuino. Hay algo más, agregó. El supervisor mencionó que hay oportunidades de ascenso para personas que muestran dedicación. Dijo que el gerente de envíos actual está cerca de jubilarse y están buscando a alguien interno para entrenarlo. Ryan, eso es fantástico. No te emociones todavía, dijo rápidamente. Dijo que tomaría al menos un año demostrar que soy confiable. Pero Stephanie, es la primera vez que alguien me dice que tengo potencial para algo más que un trabajo de nivel de entrada. Esa conversación se quedó conmigo. Mi hermano pequeño, quien hace 6 meses vivía en el sótano jugando videojuegos, ahora estaba hablando sobre planes a largo plazo y crecimiento profesional. El 6º mes marcó nuestra primera revisión trimestral oficial del acuerdo. Nos reunimos en una cafetería neutral, los 4 con nuestros registros financieros. Papá habló primero. Con mi nuevo salario y con Ryan de vuelta contribuyendo, ahora estamos cubriendo $1,400 de la hipoteca mensual. Eso significa que solo necesitamos 100 de Stephanie en lugar de 300. Y tenemos casi $1,000 en ahorros de emergencia reconstruidos, agregó mamá. Si seguimos a este ritmo, en 3 meses más podremos cubrir la hipoteca completa nosotros mismos. Me quedé mirando los números que habían preparado. Presupuestos detallados, proyecciones, planes de contingencia. Era más organización financiera de la que había visto de ellos en toda mi vida. Estoy impresionada, dije honestamente. Realmente impresionada. Tenemos una buena maestra, dijo papá mirándome. Ver cómo manejas tus finanzas nos motivó a hacerlo mejor. Hay algo más, dijo mamá sacando un sobre. Esto es para ti. Abrí el sobre. Dentro había un cheque por $1,800. ¿Qué es esto? Los 6 meses que contribuiste $300 mensuales, explicó mamá. No es todo lo que te debemos, ni cerca, pero es un comienzo. Queremos empezar a pagarte de vuelta. Miré el cheque, luego a ellos. No tienen que hacer esto. ¿Sí? Tenemos que hacerlo, insistió papá. Stephanie, tú nos salvaste cuando ni siquiera sabíamos que necesitábamos ser salvados. Tardará años, tal vez décadas, pero queremos pagarte cada centavo de esos $90,000. $90,000 es mucho dinero, señalé. Lo sabemos, dijo mamá. Por eso creamos un plan de pago. $100 al mes. Tomará 75 años. Estarán muertos antes de terminar de pagar. Interrumpí con una risa incrédula. Entonces lo dejaremos en nuestro testamento, dijo papá firmemente. El punto es que no queremos que esto quede como un favor no reconocido. Queremos que quede registrado oficialmente que te debemos esto y que estamos trabajando para devolverlo. Algo en mi garganta se apretó. Yo no hice esto esperando que me pagaran. Lo sabemos, dijo Ryan. Por eso es aún más importante que lo hagamos. Empujé el cheque de vuelta hacia ellos. Guarden esto. Pónganlo en sus ahorros de emergencia. Cuando tengan 6 meses de gastos ahorrados, entonces podemos hablar de pagarme. Stephanie, comenzó mamá. No es negociable, dije con firmeza. Su estabilidad financiera es más importante que pagarme. Además, eventualmente van a necesitar un auto nuevo, o reparaciones en la casa, o algo inesperado. Quiero que tengan un colchón financiero real antes de preocuparse por deudas conmigo. Papá tomó el cheque de vuelta, pero vi lágrimas en sus ojos. ¿Cómo te volviste tan sabia? Aprendí de mis errores, respondí, y de los de ustedes también. La terapia familiar continuó revelando capas más profundas de nuestros problemas. En una sesión particularmente difícil, la doctora Gómez preguntó, Carol, ¿cuándo dejaste de ver a Stephanie como tu hija y empezaste a verla como una amenaza? Mamá palideció. Yo nunca. Sí lo hiciste, interrumpió la doctora gentilmente. En sesiones anteriores,
Describiste sentimientos de inadecuación cuando Stephanie tenía éxito. Describiste evitar hablar de sus logros con amigos porque te hacía sentir como un fracaso. Eso no significa que la viera como una amenaza, protestó mamá. No, la doctora miró sus notas. Citando tus propias palabras de la sesión 3. Cada vez que Stephanie lograba algo nuevo, sentía que me estaba dejando atrás. Eso suena a amenaza percibida. El silencio llenó la habitación. Finalmente, mamá habló con voz pequeña. Tuve a Stephanie cuando tenía 23 años. Era joven, sin educación universitaria, sin dirección real en la vida. Pensé que ser madre me daría propósito. Y lo hizo, por un tiempo. ¿Y luego? Presionó la doctora. Luego Stephanie creció y no me necesitaba de la forma en que Ryan sí. Ella era independiente, decidida. Sabía lo que quería y fue tras ello. Y yo me sentí obsoleta. Así que cuando Ryan llegó y sí te necesitaba constantemente, comenzó la doctora. Me aferré a ese sentimiento de ser necesitada, terminó mamá. Incluso si significaba permitirle permanecer dependiente más tiempo de lo saludable. Ryan habló suavemente. Mamá, tú me lastimaste tanto como me ayudaste. Me robaste la oportunidad de aprender a cuidarme solo. Lo sé, mamá estaba llorando ahora. Y lo siento mucho, Ryan. Te fallé manteniéndote dependiente. Y Stephanie, te fallé haciendo que sintieras que tu independencia te alejaba de mí. ¿Y ahora? Preguntó la doctora. ¿Cómo quieres que sea diferente? Mamá me miró directamente. Quiero celebrar tu éxito sin sentir que disminuye el mío. Quiero ser tu madre sin necesitar que me necesites. Quiero tener una relación basada en amor mutuo, no en dependencia. Eso es lo que yo quiero también, dije sintiendo mis propias lágrimas caer. Esa sesión fue un punto de inflexión. Las que siguieron fueron menos confrontativas y más constructivas. Empezamos a hablar sobre cómo reconstruir. No solo cómo no destruir. El 7º mes trajo una sorpresa inesperada. Llegué a la cena familiar mensual para encontrar a todos sentados en la sala con expresiones serias. ¿Qué pasa? Pregunté sintiendo un destello de pánico. ¿Alguien está enfermo? No, dijo papá rápidamente. Todos están bien, pero necesitamos hablar sobre algo importante. Me senté, mi corazón todavía latiendo rápido. Ryan habló primero. Mi supervisor me llamó a su oficina ayer. Pensé que estaba en problemas y me ofreció el puesto de gerente asistente de envíos. El gerente actual se retira en 6 meses y quiere que lo entrene antes de irse. «Ryan, eso es increíble», grité abrazándolo. «Hay más», dijo con una sonrisa nerviosa. «Viene con un aumento sustancial, casi el doble de lo que gano ahora», mamá intervino. «Con el salario aumentado de Ryan y el mío y el de tu padre, podemos cubrir la hipoteca completamente nosotros mismos. Y aún así nos quedará suficiente para comenzar a ahorrarte. Y vivir», agregó papá, «realmente vivir. No solo sobrevivir». Me quedé mirándolos, procesando lo que estaban diciendo. «Entonces ya no me necesitan», dije lentamente. «Financieramente, no», confirmó papá. «Pero Stephanie, esperamos que eso no signifique que desaparezcas de nuestras vidas, porque te necesitamos de otras formas, como hija, como hermana, como familia. Queremos seguir con las cenas mensuales», dijo mamá, «y con la terapia, y construir una relación real contigo. No una basada en dinero o culpa u obligación». Ryan agregó, «Y yo personalmente, quiero que seas parte de mi vida mientras avanzo en esta nueva posición. Vas a necesitar tu consejo, tu apoyo, si me lo quieres dar». Los miré a los tres, estas personas que me habían lastimado tan profundamente, pero que también habían trabajado tan duro para cambiar. «Por supuesto que quiero», dije, «pero necesito que entiendan algo. No voy a volver a ser la salvadora silenciosa. Si tienen problemas, necesitan decírmelo. Si necesitan ayuda, necesitan pedirla. Nada más de secretos, de ninguno de nosotros». «Trato hecho», dijo papá extendiendo su mano. La estreché, luego me levanté y abracé a cada uno de ellos. Esa noche, después de la cena, mamá me llevó aparte al jardín trasero. «Hay algo que necesito darte», dijo sacando un sobre de su bolsillo. «Mamá, si es dinero». «No es dinero», interrumpió. «Ábelo». Dentro había una carta escrita a mano en papel con membrete. La reconocí como el papel de notas especial que mamá guardaba para ocasiones importantes. «Léela cuando llegues a casa», dijo. A solas. Esa noche, en mi apartamento, abrí la carta. «Querida Stephanie», comenzaba en la letra cuidadosa de mamá. Pasé semanas tratando de encontrar las palabras correctas para esta carta. He comenzado y descartado docenas de versiones, pero finalmente me di cuenta de que no hay palabras perfectas para lo que necesito decir. Solo hay verdad. Fui una mala madre para ti. No de las formas obvias, no con abuso o abandono. Pero te fallé en formas sutiles que fueron igual de dañinas. Te fallé al no celebrar tus éxitos. Te fallé al hacer que sintieras que tu independencia te alejaba de nuestra familia. Te fallé al vertir toda mi energía maternal en Ryan, mientras asumía que tú no necesitabas esa misma atención.
Y luego, cuando descubrí lo que habías estado haciendo por nosotros durante 5 años, te fallé de la peor manera posible. En lugar de abrumarte con gratitud, te ataqué, te grité, te dije que te fueras y nunca volvieras. Esas palabras me atormentarán por el resto de mi vida. Pero aquí está lo que quiero que sepas. Cada día desde esa tarde horrible, he trabajado para convertirme en la madre que mereces. No la madre que te necesita para sentirse completa, sino la madre que te apoya mientras brillas. He aprendido que el amor verdadero no es control, no es dependencia. Es querer que la otra persona sea su mejor versión, incluso si esa versión no te necesita de la forma en que deseas ser necesitada. Estoy orgullosa de ti, Stephanie. Increíblemente, abrumadoramente orgullosa. De tu ética de trabajo, de tu compasión, de tu fuerza, incluso de tu disposición a alejarte cuando nosotros te fallamos. Porque mostró que valoras tu propio bienestar lo suficiente como para establecer límites. Siento que tomó casi perderte para que me diera cuenta de lo extraordinaria que eres. Gracias por darnos otra oportunidad. Gracias por no rendirte con nosotros incluso cuando te dimos todas las razones para hacerlo. Y gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para crecer, para cambiar, para ser mejor. Te amo. No de la forma complicada y condescendiente en que lo hacía antes, sino de una forma limpia y verdadera que espero continuar cultivando por el resto de mi vida. Con amor y gratitud eterna, mamá. Lloré mientras leía la carta. La leí 3 veces más, cada palabra hundiéndose más profundo. Al día siguiente, le envié un mensaje de texto a mamá. Recibí la carta. Yo también te amo. Gracias por hacer el trabajo. Su respuesta llegó inmediatamente. Gracias por dejarme intentarlo. Han pasado 18 meses desde ese domingo terrible cuando mamá me gritó que me fuera y nunca volviera. Hoy es domingo nuevamente, y estoy estacionada frente a la casa de Riverside preparándome para nuestra cena familiar mensual. Pero esta vez es diferente. Esta vez no hay nudos en mi estómago. No hay miedo de ser atacada o tomada por garantizada. Toco el timbre. Ryan abre la puerta con una sonrisa genuina. «¿Llegas temprano?», dice haciéndose a un lado. «Mamá está terminando el asado. Traje vino», digo levantando la botella que compré de camino. La casa se ve diferente ahora. Más limpia, más organizada. Hay fotos nuevas en las paredes, incluyendo una de los 4 en nuestra última reunión familiar. Todos sonriendo genuinamente. Mamá sale de la cocina limpiándose las manos en su delantal. «Stephanie, me alegra que estés aquí». Me abraza y ya no se siente forzado o incómodo. Se siente como lo que debió ser siempre, una madre abrazando a su hija. «¿Necesitas ayuda con algo?», pregunto. «Todo está bajo control», dice, «pero puedes poner la mesa si quieres». Mientras pongo la mesa, Ryan se sienta en la barra de la cocina. «Tengo noticias», anuncia. Todos nos volvemos hacia él. El gerente de envíos se retira el próximo mes como estaba planeado, y me ofrecieron oficialmente su posición. «¡Ryan!», grito abrazándolo. «¡Eso es fantástico!». Viene con un gran aumento. Continúa con una sonrisa orgullosa. «Y beneficios completos. Y aquí está la mejor parte. Incluye fondos de educación. Voy a retomar la universidad, terminar mi título en administración de negocios». Mamá tiene lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti. No estaría aquí sin ustedes», dice Ryan mirándome. «Especialmente sin ti, Stephanie. Me enseñaste que el éxito viene del trabajo duro, no de esperar que las oportunidades caigan del cielo». Papá llega a casa del trabajo justo cuando estamos sentándonos a cenar. Se ve cansado pero satisfecho. «Disculpen el retraso», dice besando a mamá en la mejilla. «Tuve que terminar una presentación para mañana». «¿Cómo va el nuevo proyecto?», pregunto mientras pasamos la comida. «Desafiante», admite. «Pero bueno, me están considerando para una posición de director regional. Significaría más responsabilidad, pero también significativamente más pago». «¿Vas a aplicar?», pregunta mamá. «Ya lo hice», dice con una sonrisa. «Aprendí de mis hijos que a veces tienes que apostar por ti mismo». La conversación fluye naturalmente durante la cena. Hablamos sobre trabajo, sobre planes futuros, sobre una película que todos queremos ver. No hay tensión, no hay temas prohibidos. Solo una familia disfrutando del tiempo juntos. Después de la cena, mientras limpiamos, mamá menciona casualmente: «Hicimos el último pago de la hipoteca la semana pasada». Me detengo con un plato a medio lavar. ¿El último pago? Bueno, técnicamente faltan 18 años. Se ríe. «Pero el último pago tarde. Estamos completamente al corriente y han estado así durante 12 meses consecutivos. Eso es increíble», digo abrazándola. «Y tenemos casi $5,000 en ahorros de emergencia», agrega. «Objetivos, ¿recuerdas? Dijiste que cuando tuviéramos 6 meses de gastos ahorrados, podíamos hablar de pagarte». «Mamá, sé que dijiste que no era necesario», interrumpe, «pero es importante para nosotros, así que hicimos algunos cálculos. En lugar de $100 al mes, podemos pagar 200. Eso significa que te pagaremos completo en 37 años y medio. Seguiré estando muerta antes de que terminen», digo con una risa. «Probablemente», admite mamá. «Pero Stephanie, no se trata del dinero. Se trata de reconocer lo que hiciste, de asegurarnos de que nunca más te tomes por garantizada». Me seco las manos y la miro directamente. «De acuerdo.
pero con una condición. ¿Cuál? Ponen la mitad en una cuenta universitaria para futuros nietos. Mamá sonríe. ¿Futuros nietos? ¿Hay algo que quieras decirnos? Me río. No todavía, pero algún día. Y cuando ese día llegue, quiero que esta familia tenga una tradición de invertir en educación, no solo de sobrevivir. Trato, dice mamá abrazándome nuevamente. Más tarde esa noche, nos sentamos en la sala con café. Papá saca un álbum de fotos. Tu abuela Miriam me dio esto, dice pasándome el álbum. Dijo que querría que lo tuvieras. Abro el álbum. Está lleno de fotos de mi infancia. Yo a los 5 años en mi primer día de escuela. Yo a los 10 en una feria de ciencias. Yo a los 17 en mi graduación de preparatoria. Abuela pasó la última semana organizando estas, explica papá. Dijo que quería que recordaras de dónde vienes, pero también que vieras cuán lejos has llegado. Paso las páginas lentamente, cada foto un recordatorio de un momento en el tiempo. En muchas de ellas, puedo ver la determinación en mis ojos jóvenes, esa chispa que me impulsaría a trabajar tan duro por mi futuro. Siempre fuiste especial, dice mamá suavemente, incluso cuando no sabía cómo decírtelo apropiadamente. Y nosotros casi lo arruinamos todo, agrega papá. Casi te perdimos por nuestra propia estupidez, pero no lo hicieron, digo cerrando el álbum, porque cuando realmente importaba, estuvieron dispuestos a hacer el trabajo duro de cambiar. Eso cuenta para mucho. Ryan, quien ha estado callado, finalmente habla. ¿Puedo decir algo? Todos nos volvemos hacia él. He estado en terapia individual además de nuestra terapia familiar. Comienza. Y mi terapeuta me hizo trabajar en una lista de todas las personas a las que les debía disculpas genuinas. Stephanie, estás en la parte superior de esa lista. Ryan, ya te disculpaste. No apropiadamente. Interrumpe. Dije lo siento, sí, pero nunca realmente te expliqué por qué estoy arrepentido o qué aprendí. Así que aquí va. Se aclara la garganta. Pasé 28 años de mi vida esperando que otros me rescataran. Mamá, papá, amigos, cualquiera. Y cuando eso no funcionó, te culpé a ti por tener éxito mientras yo fracasaba. Te convertí en el enemigo porque era más fácil que mirarme en el espejo y admitir que yo era el problema. Ese domingo, cuando perdí mi trabajo, estaba humillado. Y en lugar de usar esa humillación como motivación para cambiar, la convertí en rabia y la dirigí hacia ti. Te llamé egoísta cuando eras todo menos eso. Te acusé de olvidar a tu familia cuando literalmente estabas pagando para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Sus ojos se llenan de lágrimas. Y luego, cuando descubrí la verdad, en lugar de sentirme agradecido, me sentí aún peor sobre mí mismo. Porque ahí estabas tú, siendo increíble. Y ahí estaba yo, siendo patético. Ryan, comienzo. Déjame terminar, dice. Necesito que sepas que entiendo ahora que mi fracaso en lanzarme nunca tuvo nada que ver contigo. Tú no me hiciste menos exitoso por ser exitosa. Yo me hice menos exitoso al elegir el camino fácil una y otra vez. Pero estos últimos meses, viendo cómo trabajas, cómo manejas los desafíos, cómo estableces límites saludables, me enseñó más sobre ser un adulto que cualquier otra cosa en mi vida. Y estoy arrepentido de que tomó casi destruir nuestra relación para que finalmente prestara atención. Se limpia los ojos. Así que gracias por no rendirte con nosotros, por establecer esos límites duros que nos obligaron a cambiar. Y por ser el tipo de hermana que quiero emular, no envidiar. Para cuando termina, todos estamos llorando. Ven aquí, idiota, digo abriendo mis brazos. Nos abrazamos, un abrazo de hermanos real, no el tipo incómodo y obligatorio que solíamos dar. Estoy orgullosa de ti, le susurro, de verdad. El resto de la noche pasa en conversación cómoda. Cuando finalmente me voy alrededor de las 9, cada uno de ellos me abraza con promesas de vernos pronto. Mientras conduzco de regreso a mi apartamento, pienso en cómo cambian las cosas. Hace 18 meses, manejaba por esta misma carretera con el corazón roto y furiosa, jurando nunca volver. Ahora manejo con el corazón lleno, agradecida por el viaje que nos trajo aquí. Mi teléfono suena mientras estoy en un semáforo en rojo. Es un mensaje de texto de mamá. Olvidé decirte. La doctora Gómez dice que hemos progresado tanto que podemos reducir nuestras sesiones a una vez al mes en lugar de cada 2 semanas. Dice que somos uno de sus casos de éxito. Gracias por insistir en la terapia incluso cuando parecía imposible. Le respondo. Gracias por hacer el trabajo. Los amo. Su respuesta es inmediata. Nosotros también te amamos. Conduce con seguridad. Llego a mi apartamento y me sirvo una copa de vino. Sentándome en mi balcón que da a las luces de la ciudad. He vivido en este apartamento durante 7 años, pero por primera vez no se siente como mi único santuario. Tengo un hogar en Riverside también ahora, no en la forma en que lo hacía antes, cargando con todo en secreto, sino en la forma en que debería ser, una familia imperfecta trabajando juntos, apoyándose mutuamente, creciendo juntos. Mi teléfono suena nuevamente. Esta vez es abuela Miriam. Tu padre me contó sobre la cena de esta noche, dice cuando contesto. Suena como que fue hermosa. Lo fue, confirmó. Todos están realmente bien, abuela. ¿Y tú? Pregunta.
¿Cómo estás tú, cariño? Pienso sobre eso por un momento. Estoy bien, de verdad bien. No solo diciendo que lo estoy. Bien, dice con satisfacción. Porque mereces ser feliz, Stephanie. Después de todo lo que pasaste, mereces paz. La tengo, digo. Finalmente la tengo. Después de colgar con abuela, me quedo sentada en el balcón pensando en el viaje, las 5 años de pagar en secreto, el domingo explosivo, las semanas de silencio, la lenta, dolorosa reconstrucción. Había valido la pena, cada momento difícil, cada conversación incómoda, cada sesión de terapia desgarradora, porque al final no se trataba del dinero, nunca se trató del dinero, se trataba de familia, de aprender a amarnos mutuamente de forma saludable, de establecer límites mientras mantenemos conexiones, de crecer juntos en lugar de separados. Mi teléfono vibra con un último mensaje, es de Ryan. Olvidé mencionar en la cena, pero comencé a buscar apartamentos. Voy a mudarme el próximo mes, es hora. Le respondo, estoy orgullosa de ti, ¿necesitas ayuda para mudarte? Ya le pedí a algunos compañeros del trabajo, pero gracias por ofrecerte. Tal vez puedas ayudarme a decorar una vez que esté instalado. Nunca fui bueno en esas cosas. Me encantaría. Sonrío mirando la ciudad. Mi hermano mudándose por su cuenta. Mis padres finalmente estables financieramente. Nuestra familia finalmente saludable. Mamá me había gritado que me fuera y nunca volviera. Y yo obedecí. Pero el irse no fue el final de nuestra historia, fue el comienzo de una nueva, mejor. A veces tienes que romper algo completamente para poder reconstruirlo correctamente. A veces el amor más grande es establecer límites duros, y a veces la familia significa elegirse mutuamente una y otra vez. Incluso después de que todo se haya roto, miro hacia atrás sin arrepentimientos. Aquel domingo cuando fui expulsada de la mesa y de sus vidas fue en realidad el momento en que finalmente me liberé. Liberé a mi familia también, aunque no lo sabían en ese momento, porque aquí está la verdad que aprendí. No puedes ayudar a las personas que no quieren ayudarse a sí mismas. No puedes ser su salvadora eterna. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es alejarte y dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Y si tienes suerte, si realmente tienes suerte, usarán esas consecuencias como un punto de inflexión en lugar de un punto de ruptura. Mi familia tuvo suerte. Yo tuve suerte. No todas las historias terminan así. No todas las familias hacen el trabajo. Pero la mía lo hizo. Y eso hace que cada momento difícil valiera completamente la pena. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has sentido que tu generosidad fue malinterpretada o no valorada? ¿Has tenido que establecer límites difíciles con personas que amas? Me encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Tu apoyo significa todo.